Pues David, de todos los streamers y figuras influencer que estoy conociendo, me parece que es uno de los más auténticos en el sentido de que se muestra tal y como es. Buenas tardes a todos, bienvenidos al podcast de Tres a las Cámaras, episodio número 6 con Dani Romo. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a pasar este ratito. Encantado de tenerte por aquí y que te puedas pasar y contar un poco tu experiencia en la Kids League como entrenador de Science. Como bien acabo de decir, es entrenador de Science, lleváis ya 7 jornadas aproximadamente en un proyecto totalmente novedoso por la parte principalmente de Ibai y Piqué. Y creo que es un buen punto por el que empezar. ¿Cómo estás viendo al equipo? ¿Qué dinámica tenéis ahora? Aparte que es una dinámica positiva con 6 victorias y una derrota, si no me confundo. ¿Cómo estás viendo al equipo en líneas generales? Bueno, pues es un equipo que, como todos, parte desde cero en todos los aspectos, a nivel organizacional de club y a nivel deportivo dentro del campo. Entonces hay que montar todo el escenario. En lo que se refiere a nivel deportivo, pues el equipo es muy diferente a lo que lo era en la jornada uno. Obviamente jugamos de distinta manera, los chicos ya se conocen, emergen esas relaciones que puede haber dentro del campo y fuera de él. Y la dinámica es buena, pues obviamente puramente por los resultados. Eh, el fútbol es así. Da igual la Kings League, el fútbol sala, el baloncesto, cualquier deporte colectivo que conlleve resultados positivos, pues siempre la dinámica de tus jugadores va a ser buena, va a ser más fácil que si, sin embargo, vas palmatoria, vas perdiendo. Entonces, en esta situación que nos encontramos ahora, la dinámica es buena, los chicos son muy comprometidos, tengo un gran grupo, no hay un crack, no hay una estrella, no hay nadie que destaque a nivel individual más que los demás, y sí que hay un equipo, un conjunto de personas que ponen todo lo que tienen a nivel individual al servicio del equipo, y creo que esa es una de las mayores características de los Science en este caso. Entonces, pues bueno, el mantenimiento de esta dinámica es lo que me ocupa ahora mismo, y más sabiendo que únicamente a día de hoy quedan 4 semanas y media para la finalización de este primer split. Yo creo que una de las claves es lo que comentas, que se haya formado un buen equipo, que fuera de las individualidades al final tengáis un equipo conformado en el que todos sumen, y creo que muchas veces los buenos resultados vienen precisamente por ahí. To- Todos los equipos todos los equipos, ya digo, a nivel de deportes colectivos. Al final, lo que se ha transformado en todos estos deportes, voy a hablar ya del fútbol, es decir, la evolución del fútbol actual es equipos muy bien organizados, muy bien estructurados, sobre todo a nivel defensivo, que saben cómo juega el rival, que tienen estudiados los movimientos a nivel colectivo, y que también tienen estudiado a nivel individual lo que puede llegar a hacer cada jugador. Entonces, dentro de esa situación actual de sobredosis de información, cualquier mínimo detalle te puede hacer ganar o te puede hacer perder. Y nosotros en ese sentido llevamos una dinámica de 6-1, pero hemos ganado 2 partidos de 1-0, con un gol del presidente en la carta presidencial y 2 partidos a penaltis, con lo cual hay que saber analizar muy bien lo que sucede en cada situación de juego, por qué se da esa situación, y sobre todo no parar ni un segundo, porque aquí a la que paras te parten y te revientan el pecho. Entonces, siempre en todos los deportes el equipo será más importante que cualquier individualidad, aunque esa individualidad te haga ganar un partido. Acabas de comentar precisamente el tema tanto de los goles a favor y en contra sobre resultados precisamente ajustados en algunas jornadas de la Kings League.
Sois el equipo menos goleado con tan solo 7 goles en contra, pero uno de los equipos que menos goles mete, creo que tenéis 15 o 16 goles. Eh, Al final son buenos resultados, ya sea por 1-0 o por más holgura. Entonces, ¿a qué debes tú estos resultados? Tanto a la parte positiva de encajar pocos goles como a la parte de quizás no llevar tantos goles como otros rivales. Bueno, la parte de llevar menos goles a nivel ofensivo se debe, pues, a múltiples factores, sobre todo por el comienzo del trabajo. Es decir, yo desde el primer día como entrenador vi muy clara cuáles eran las características del equipo y desde el primer día empecé a entrenar desde esas características y esas características no se basaban en el dominio de la pelota o en la creación de ocasiones a través del progreso con balón, sino quizás más en la creación de ocasiones a través del robo y la transición. Entonces, quizás a partir de la tercera semana es cuando se ha empezado o hemos empezado a trabajar a nivel ofensivo y el equipo, pues obviamente ahora es muy diferente a lo que lo era en la jornada 2 o 3. Y seguimos manteniendo ese equilibrio a nivel defensivo que nos hace tener pocos goles, pero que yo creo que es un conjunto de todo, porque por ejemplo en los dos últimos partidos hemos conseguido, en los tres últimos partidos hemos conseguido tener el dominio de la pelota, pero un dominio de la pelota inexacto, un dominio de la pelota muy superficial, un ritmo muy lento, generando pocas situaciones de gol, sobre todo en el partido contra el Barrio. Partido contra 1K fuimos superiores y el otro día también, hasta el minuto 39 fuimos superiores y creamos más situaciones de gol. Pero el día del Barrio, por ejemplo, fue un día muy canalla a nivel ofensivo y tuvimos que estar bien estructurados para conseguir ganar 1-0. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que al final va todo unido, que si tú, ahora que tienes más control sobre la pelota, no estás bien estructurado para, en caso de perderla, poder volverla a recuperar cuanto antes o meterte por detrás de pelota y estar bien en esa situación defensiva, pues lo normal es que te transicionen y te acaben metiendo gol. A nosotros nos transicionan también y estamos teniendo esa pequeña suerte también de que esas transiciones o bien me las para el portero o bien pues no acaban en gol. Pero en esta competición, fútbol 7 muy dinámico, pérdidas constantes, situaciones de unos contra unos. Es muy difícil llevar 7 goles encajados. Y a nivel ofensivo tenemos que mejorar, pero estuvimos 3 semanas sin nuestro delantero centro que más minutos está jugando porque tuvo una lesión. Entonces yo creo que también ahí se vio un poco el equipo un poco cojo de, de falta de esa figura, pero bueno, como digo, en estos últimos dos partidos hemos recuperado otra vez el nivel de ocasiones y es cuestión de tiempo, yo creo, acabar metiendo y convirtiendo más. También es cuestión de tiempo que nos acaben convirtiendo más goles. Es así, es el devenir de la competición. Precisamente quería sacar el tema de las transiciones porque, bueno, realmente el fútbol 7 y el fútbol que practicáis en la Kings League es un fútbol súper transicional, tanto a nivel el defensivo como ofensivo, y de ahí vienen muchos resultados de partidos con más de 6 7 goles. ¿Cómo has preparado tú al equipo para ello? Porque es totalmente distinto a cómo puede ser un partido con tamaño más grande de campo y más jugadores. Al final tienes que prepararlo de una manera más micro, más pequeña, porque el fútbol igual. Lo único que hay que hacer es adaptarse al espacio, adaptarse a la situación numérica, adaptarse a la situación estructural, es decir, a cómo vas a jugar, si 3-2-1, si 2-3-1, si 4-2, bueno, en fin, las 2000 posibilidades que hay a nivel estructural numérico, que luego eso no es más que un número porque las estructuras, conforme pasa el tiempo y sobre todo conforme va pasando el juego, se va moviendo. Y bueno, al final lo que hay que hacer como entrenadores sobre todo es intentar localizar las virtudes del equipo, los defectos y partir de ahí, partir de lo bueno que puedes llegar a hacer, cuantas más veces mejor,
y intentar limitar lo que puedes hacer peor. Entonces, en el tema de las transiciones es también eso, es una situación más de juego, es una situación, un comportamiento que hay que dominar, una fase que hay que dominar dentro del mismo y como tal, pues el equipo tiene que tener unos comportamientos, es decir, pues dependiendo de la zona donde se robe, hay que hacer una cosa u otra. Si robas en campo propio, lo más importante será no volverla a perder, porque la perderás en campo propio y estarás muy cerca de recibir un gol o de recibir una ocasión. Si la recuperas en campo rival, pues el primer comportamiento es intentar finalizar cuanto antes, porque estás más cerca de la portería rival. Entonces, son comportamientos que a nivel mental hay que tener trabajados, a nivel estructural, a nivel deportivo y sobre todo lectura e interpretación. Y esto es lo más difícil, es lo más difícil. ¿Cómo se trabaja esto? Tareas en el entrenamiento y saber mandar los mensajes adecuados a los chicos, ni más ni menos. Es difícil, muy difícil, pero el día a día es lo que hace que un equipo pueda tener unos comportamientos o pueda tener otros. Al final, la idea del entrenador marca el camino, pero los que ejecutan, los que realizan, los que toman decisiones dentro del campo, pues no dejan de ser los jugadores. Al final lo que tú dices es que bueno, los protagonistas, entre comillas, son los que están dentro del campo, que son en este caso los jugadores. También es importante el tema de lo que tú comentabas antes, de la pérdida del balón. Porque en fútbol 11 obviamente, si pierdes en tu campo y en una salida de balón, vas a estar jodido igual. Pero en el fútbol 7 con distancias más pequeñas importa mucho dónde lo pierdas. Si es en salida, que ya hemos visto equipos como Porcinos que de arriesgar en salida de balón han encajado varios goles, entonces lo que tú comentas que influye mucho la toma de decisiones y más en un campo y en una situación donde importa casi mucho más la toma de decisiones que el propio físico o la técnica. Claro, porque se dan situaciones mucho más repetidas en el tiempo. El tiempo es más corto porque aquí es un partido de 40 minutos, el fútbol tradicional normal son 90. Se dan muchas, en el fútbol normal se dan muchas más situaciones a lo largo del tiempo, más espaciadas, y aquí se dan muchas más situaciones más cortas en el tiempo, es decir, pues se da más unos contra unos, se dan más robos, más transiciones. Por eso hay muchas veces que los partidos se vuelven locos y hay que añadir el tema de la incertidumbre que pueda generar y cómo se juegue el tema de la carta. Porque para el tema de la carta, bueno, cada una tiene una probabilidad de salir. ¿Cómo lo preparas tú? Imagino que los penaltis dependen mucho de la situación, aunque si es un partido igualado se suele dejar para el final. Pero ¿tenéis un poco una estrategia de cómo seguirla o cómo las aplicáis? Sí, desde el primer día también es como otro comportamiento más del juego, como otra fase más a trabajar dentro de lo que es el diseño de tareas y el entrenamiento, pues la carta especial. Hay dos tipos, es la carta especial, la que sacan del minuto 18 al 20, que puede dar pues, lugar desde un 5 contra 5 a un 1 contra uno. Y luego está la carta que saca, en este caso, el entrenador, que es el arma secreta, que, bueno, pues pueden ser muchas situaciones, desde quitarle un jugador al rival 2 minutos hasta tener tú la posibilidad de meter un gol doble durante 2 minutos, un penalti normal, un penalti desde medio campo, un comodín y un robacarta. Esas creo que son las situaciones y bueno, pues lo primero tienes que tener un poco de suerte en lo que te toque, porque eso sí que es azar. Y luego, pues obviamente depende de cómo la juegues tú como entrenador, pues tendrás más o menos éxito. Eso es así. A nivel metodológico, en los entrenamientos se trabaja. Trabajamos todas estas situaciones, como te vengo diciendo, y simplemente el penalti de medio campo, pues no es como un penalti tradicional y hay que saber. Primero, perdón, hay que saber las características del equipo, del portero rival, sabiendo cuáles han sido los penaltis anteriores que ha tenido y luego también tener esa capacidad más emocional, más estable, porque un penalti de esa magnitud, sobre todo si te estás jugando el partido en una tanda, pues o como nosotros el otro día que ganamos gracias al penalti desde medio campo,
pues es una situación que tienes que manejar a nivel emocional, individual y aquí ya cada persona es un mundo. Entonces, bueno, tú a nivel estructural y metodológico en el entrenamiento lo trabajas con el diseño de tareas, pero luego la competición es muy diferente y tú puedes trabajar mil cosas y nunca existe una causa-efecto real con el fútbol, nunca. Y aquí en la Kings League menos todavía porque el azar es mayor. Eso te iba a comentar, en el tema de los penaltis, al final una cosa es lo que pasa en el campo de entrenamiento, en el cual pues es muy fácil tirar a tu portero, que sabes casi dónde se va a tirar y eso es bastante más fácil, pero ponerte la piel de un partido, lo que tú has comentado, que ha habido varios partidos, incluso vosotros que habéis ganado por un penalti, entonces ahí influye yo creo casi más la capacidad y cómo esté el jugador de concentrado y que sepa, la voy a tirar ahí, la voy a meter que quizás habré practicado 1000 penaltis, como pasó con la historia esta de Luis Enrique en el Mundial, que luego llegas al partido y al final es cuando vale, es cuando hay que meterla. Efectivamente, y más, pues eso, la situación en el entreno no es la misma, el jugador este se encuentra mucho más relajado que en un partido y al final esto es talento puro, en plan la situación a nivel mental, lo que te digo, ser capaz de en los momentos más determinantes mantener la calma y hacer lo que el corazón, el cerebro y lo que tu pensamiento en ese momento tenga, que es pues, la dirección que va a tomar el balón, cómo la vas a golpear, la posición del cuerpo, si vas a intentar regatear, si por el contrario la amagas, si va a media altura, si lo intentas raso. Son mil situaciones que tienes que dominar y como jugador esa estabilidad de saber cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a meter y saber que lo voy a hacer, pues es lo más importante en este tipo de situaciones. Relacionado con el tema de las cartas que has comentado antes, las cartas que, bueno, del tiempo que se juega entre el minuto 18 o 20, que te puede tocar, como has comentado, desde 1 contra 1 a un 5 contra 5. ¿Cómo os preparáis para ello? Porque, bueno, al final todo el mundo que ha jugado a fútbol 11, al final el entrenador te pone en una situación de un 2 contra 2 o un 3 contra 3 en un espacio reducido, sobre todo para mejorar un poco la toma de decisión. Pero ¿cómo os preparáis para ello? Al final sigue siendo en un campo de fútbol 7 con las mismas dimensiones, pero jugando menos jugadores. Que entiendo que la toma de decisión ahí una cosa Pues es igual, tenerlo. como todo lo que te estoy explicando, al final tienes que entrenarlo igual en el entrenamiento, todas las situaciones de la carta especial, pues tienes que hacer un 5 contra 5, 4 contra 4, 3 contra 3 y 2 contra 2. Y a partir de ahí, eh, entrenar todas las situaciones que aparezcan en en ese espacio y en esa situación durante 2 minutos. Nosotros en esta carta hemos tenido suerte porque hemos tenido un 6 contra 6 y 3 5 contra 5, es decir, no hemos tenido 1 contra 1, ni 2 contra 2, ni 3 contra 3, que son las cartas que te hacen que el resultado fluctúe y que un partido se pueda convertir en algo mucho más loco. Al final tienes mucho más espacio, cuanto menos jugadores haya, más situaciones de talento y de 1 contra 1 va a haber, más situaciones a nivel ofensivo puede realizar un jugador que tiene facilidad en la conducción, que tiene facilidad en la tracción para liberar al que queda libre. Es una situación de juego para un jugador de verdad, para alguien que sepa leer muy bien lo que se necesita, porque a lo mejor vas ganando y en esa carta especial necesitas de los 2 minutos tener la pelota 1,59 y en el último segundo generar la situación de disparo a portería con la finalización. Si vas perdiendo, necesitas generar muchas situaciones para intentar darle la vuelta, entonces el ritmo tiene que ser mucho mayor. Cada estructura es muy distinta, no es lo mismo estar dos en el campo que tres. La ayuda del portero, a lo mejor si vas perdiendo no te interesa que el portero salga o no, a lo mejor si vas empate quieres generar esa ventaja y quieres que el portero te genere esa superioridad numérica. Son muchas, múltiples soluciones y situaciones y como todo hay que trabajarlo en el entrenamiento de esta manera.
Yo creo que influye mucho lo que tú dices, el cómo, sobre todo el tema de la toma de decisión, pues al final tienes que medir lo que tú dices, el tiempo, si vas ganando o perdiendo, sobre todo si eres atacante a quién tienes delante, sobre todo en situaciones de un 3 contra 3 o un 2 contra 2 que son muy pocos jugadores, si tienes delante a un delantero, a un defensa, al final todo influye y ya hemos visto en muchos partidos que estos 2 minutos te pueden dar el partido o perderlo, porque en el momento que se convierta esto un correcalles puede salir muy bien para un equipo o para otro, pero por lo general no suele quedar en tablas. Totalmente, no, no. Es la situación especial que yo creo que al final, al principio muchos partidos, quitando la primera jornada, luego a partir de ahí la evolución fue que en la primera parte pasaban cosas, pocas cosas. Entonces yo creo que ahí la liga tomó esa decisión de meter esta carta especial que le da mucho, mucho mayor espectáculo y hacen que los resultados se vuelvan locos. Pero bueno, no deja de ser otra situación más especial que intentar controlar en la medida de lo posible. Al final, un uno contra uno, pocas cosas puedes controlar más que tu jugador esté acertado y nada más. Y así Bueno, en las demás, es así con todas. Es que al final la interpretación del juego es así. Por mucho que entrene luego, si tus jugadores no están acertados en la decisión, y sobre todo en el comportamiento, porque el cerebro tiene que estar bien, bien estructurado, es decir, tienes que saber qué hacer cuando te sucede eso. El fútbol va mucho de este pensamiento no consciente. Entonces, si tú entrenas a partir de estas situaciones de juego, pues cuando llegas en el campo y se da, pues existen conexiones que el jugador puede salir más rápido, pero al final esto es fútbol. Y como todo en la vida, todo puede suceder, todo, todo, cualquier cosa. es lo que tú dices, tener muchos movimientos o dinámicas automatizadas. El hecho de que tú sepas qué tienes que hacer con balón o sin él en distintas situaciones, o bien cuando estás atacando o definiendo, al final es lo que te va a dar la siguiente jugada. Porque en una salida de balón o en una segunda jugada que estás buscando, quizás el enganche delantero o la llegada de la segunda línea, al final lo que tú dices, al final esto es el fútbol y siempre hay una parte de improvisación, pero si lo tienes trabajado o lo tienes mecanizado es mucho más fácil. Ya no es la automatización o la mecanización, no se busca eso, sino se busca que el jugador sepa responder pues de diferentes maneras ante una situación determinada. Si es a nivel ofensivo, que tenga varias opciones, que en su cabeza aparezcan dos, tres situaciones y que las implemente las tres en diferentes situaciones, que eso creo que los Ayas lo hacen, porque nosotros generamos diferentes estructuras a nivel ofensivo que provoca dudas a la hora de defender en el rival. Y luego a nivel defensivo, lo mismo, saber si el balón va de determinadas maneras, cómo podemos transformar de bloque medio a alto, cómo transformar de bloque bajo a medio, cómo transformar de medio a bajo si el rival nos hunde, quiénes son los que tienen que saltar a jugadores exteriores, qué hacer si el interior contrario va muy por dentro. Es decir, son todo múltiples comportamientos que tienes que ir trabajando y que el jugador de manera inconsciente va incorporando a su cerebro y a su juego, pero no salen de manera automática. Es decir, al final son tantas las situaciones en el juego y en el fútbol que lo que se pretende es dar soluciones, no automatizar. ¿Vale? Esto sí que hay que dejarlo claro. Y que al final es un trabajo de semanas, que tú tienes que haber visto el primero la diferencia de las primeras semanas de entrenamiento y las primeras jornadas a estas últimas de cómo se entiende el equipo mejor y sobre todo en la toma de decisiones de manera conjunta. Obviamente, cada vez que va pasando el día, los días, el tiempo, pues el equipo se conoce más, como he dicho al principio. Las relaciones emergen tanto dentro del campo como fuera de él, porque dentro del campo hay muchas, muchas relaciones. El central con el punta, en el mismo eje el interior con el delantero si hace un movimiento de fuera, de dentro a fuera, el lateral con el extremo en amplitud. Esas relaciones emergen y luego ya además fuera del campo, pues obviamente si las relaciones son buenas y si los chicos se llevan bien, si no hay malos rollos, pues la dinámica del equipo es buena y puedes permitirte o puedes conseguir este tipo de comportamientos de los que venimos hablando. Va todo muy, muy unido.
Un tema que ya hemos introducido antes respecto al tema de los entrenamientos, bueno, ya has comentado un poco cómo os preparáis tanto a nivel del equipo propio, obviamente, como luego la utilización de las distintas tarjetas, que es un poco la parte que no se ve de estos partidos. ¿Cuántos días entrenáis a la semana? ¿Cómo es un poco vuestra dinámica durante la semana? ¿Y cómo os preparáis el equipo, sobre todo tú, para el rival del fin de semana? Si ves los vídeos de los partidos Pues anteriores o cómo. trabajamos, dependiendo de la semana, 3, 4 días de entreno. Trabajamos, como siempre he sabido, el primer día post partido, pues más de recuperación y más trabajo de potencia para los que menos han jugado, de potencia aeróbica relacionada con comportamientos de juego a nivel pequeño. El segundo día son comportamientos genéricos de juego. El tercer día puedes realizar, perdón, el segundo día son comportamientos más pequeños también, aprovechando el espacio reducido o trabajando aspectos de fuerza. El tercer día más aspectos generales, partidos más completos, carta especial. Y luego ya el último día, el día prepartido, pues enfocado a las finalizaciones, a la velocidad, a la activación y a situaciones de juego de balón parado. Entonces, bueno, pues se intenta tocar todos los comportamientos, tanto a nivel ofensivo como defensivo, y más o menos esa es la dinámica y un microciclo de entrenamiento semanal. Y en cuanto a los partidos, ¿tenéis un poco una visión de cómo juega el rival, ya sea por la jornada anterior o cómo os preparáis para ellos a nivel Sí, táctico? claro, dentro de lo que es el microciclo viene consigo la estrategia operativa, que es introducir los comportamientos del rival en tus entrenamientos. Es decir, en el diseño de tareas, pues obviamente nos da una gran gama de posibilidades, y ahí pues introduces previa visualización de todos los partidos que consideres oportunos como entrenador. Pues yo en mi caso me veo los 3, 4 últimos partidos en esta competición, porque el resto no merecen la pena. Al final hay muchos cambios, los jugadores 12 son nuevos cada semana, hay lesiones, hay cambios, y no merece la pena ver mucho más allá. En fútbol profesional también nos veíamos los últimos 4 partidos de ese equipo. Entonces, a partir de la visualización y del análisis, pues introduces en cada entrenamiento comportamientos del rival, en tareas de juego a nivel colectivo o a nivel interlineal, por líneas, dependiendo del tipo de tarea, siempre metes comportamientos del rival para trabajar en base al juego. Siempre se ha dicho que en el fútbol al final se juega como se entrena, ¿no? Siempre se ha dicho mucho eso. Y yo al final siempre ha sido una frase que he utilizado al revés, que se juega como se entrena. Entonces, al final es al revés, lo he dicho al revés, perdonad. Hmm. Eh, lo que tienes que proponer tú en el entreno es cómo vas a jugar. Entonces, cuando llegas al partido, ya sabes cómo vas a jugar porque lo has hecho en el entrenamiento. Entonces, al final es una situación que desde que empecé siempre vengo generando y buscando en mis equipos, que no es más que fútbol y juego, nada más que eso. Siempre los entrenos son importantes y bueno, más en este caso, pues al final tú coges un proyecto en el que no conoces a ningún jugador y que incluso entre ellos no se conocen. Quiero decir que es necesario un trabajo en equipo para que sepan cómo trabaja el de al lado. Sí, todavía lo hace más difícil esa situación, que es todo nuevo, está empezando, los chicos no se conocen entre ellos o no han jugado nunca entre ellos, pero también parten así todos los equipos de la competición. Entonces no es ni una ventaja ni una desventaja, es simplemente que hay que empezar a hacer el trabajo desde el día uno e ir haciendo camino. En cuanto a los equipos de la competición, ¿qué te parecen a nivel general de cómo han mejorado y un poco quiénes pueden ser tus rivales? Porque bueno, ya están. La clasificación, salvo las últimas plazas de playoffs, ya está medio decidida. Entonces, ¿cómo has visto la liga, ya sea un equipo concreto que te llame la atención?
Hombre, ahí no, todavía no estoy muy de acuerdo con el tema de la clasificación. Hay 5 equipos ahora mismo con el mismo número, que es con 3 victorias y 4 derrotas. Entonces ahí, pues obviamente nosotros tenemos la fortuna de no estar en ese grupo. Eh, eh, no sé lo que va a suceder, la verdad que va a dar muchas vueltas esto. Incluso Pío, ahora que lleva un 2-5 creo en el marcador de la clasificación, se te puede meter y puede ganar el campeonato. Ya muy, muy difícil lo veo en Gigantes por el 0-7 que llevan, pero a nivel numérico todavía tienen opciones de meterse en playoff. Entonces, esta competición lo que me está demostrando es que da mucha de que un 3 se convierte en un 4-3 en 3 minutos y que todo puede suceder, todo. Desde un gol de córner directo, desde un gol desde portería directo, desde un gol desde inicio, desde saque de inicio directo, desde cualquier situación de juego que menos te imagines puede suceder. Entonces, eh, a nivel clasificatorio no es algo que me preocupe, lo único que me preocupaba era ganar partidos, ganar partidos, ganar partidos. Y sigue siendo mi objetivo. El nivel clasificatorio me da igual, quedar primero que quedar octavo. Lo único que me importa es estar en el playoff y a partir de Que es lo ahí que vale al te vas a final. jugar todo a una carta y a un partido a cara a perro. Y las diferencias no son como lo dice la clasificación. Tú si quedas primero vas a jugar con el octavo y no hay una diferencia como tal, porque el octavo te puede mear literalmente en ese partido, porque tiene el mismo nivel que tú. Eh, por ejemplo, nosotros ahora, si se acabara, mañana jugaríamos contra Aniquiladores y Aniquiladores ha sido el único equipo a día de hoy que nos ha ganado a penalti. Y ese partido fue muy malo por nuestra parte. Tuvimos 3 palos en contra, o sea, es decir, es un partido para haber quedado 5-2, 4-1 perdiendo. Y sin embargo empatas a 1 y acabas perdiendo los penaltis. Con esto te quiero decir que Aniquiladores, que ahora va en esa situación, nos ganó el partido. No vale para nada la clasificación en unos playoffs y más en una competición en la que te lo juegas todo a vida o muerte o a cara o cruz. Es lo que dices, al final los playoffs y más cuando hay 8 equipos como es este caso, lo ideal es meterte y ponerte y llegar a una posición lo más cómoda posible precisamente para no sufrir, como vamos a ver, que yo creo que la última y la penúltima jornadas van a ser súper interesantes, pues bueno, yo me refería a que las posiciones un poco más seguras de que queden como están ahora son las dos primeras de Porcinos y Science y la última de Gigantes, pues incluso aunque ganasen todo, no sé yo si tendrían opciones Ahora, pues matemáticamente. también, sí, pero por ejemplo, este fin de jugamos contra Kunispor. Si nos ganan, nos vamos a meter con el mismo número en la clasificación. Ultimate también está ahí a una victoria. Entonces, todavía yo creo que van a suceder muchas, muchas cosas en estas 4 jornadas que faltan. Y estoy de acuerdo que, bueno, a medida que se acerque al final va a haber más tensión, se van a generar más situaciones como este último fin de semana. Y bueno, entre todos, pues tendremos que tener cabeza, intentar buscar esa estabilidad emocional que te comentaba también antes de los jugadores, también todos los que estamos fuera del terreno de juego y intentar ayudar entre todos porque si no al final pues se va a convertir en una cosa que no queremos. Y lo que tú dices, que al final que juegues contra el octavo, en el caso de que quedes primero en playoffs, no te garantiza que vaya a ser el octavo mejor, entre comillas, por así decirlo, porque al final va a haber muchos equipos a la par y que puede que el cuarto equipo, quinto equipo se meta octavo y viceversa. O sea, lo que tú dices, al final los playoffs está la carta echada y al final es lo que te toca. Aparte es con la ventaja de que ya has jugado contra ese equipo, entonces puedes ver un poco sus debilidades, cómo jugaron contra ti y un poco mejorar lo que fue tu partido contra ellos. Sí, luego pues eso va a ser un partido muy diferente, te estás jugando ir al Camp Nou y desde el primer día que pisé Barcelona y que conocí lo que era el draft y conocí lo que era la Kings League, estaba convencido y sigo estando lo de que los 4 equipos que van a llegar al Camp Nou son los equipos que mejor gestionen a nivel emocional y mental el partido de cuartos de final, lo tengo clarísimo. Los mejores equipos, si no saben gestionar esto, no se meterán y los que no sean tan buenos, si saben gestionar, si saben sufrir, si saben pasar momentos complicados, serán los que al final acaben llegando al Camp Nou, que no deja de ser el sueño de todos, más allá incluso de ganar la Kings League.
Yo creo que la clave es lo que dices, adaptarse a cada situación, porque al final muchos equipos te van a proponer partidos distintos, entonces siendo fiel a tu filosofía de juego, pero teniendo en cuenta las variantes que te pueden proponer otros equipos, al final la clave es adaptarte. Porque en cuanto al tema del Camp Nou, ¿qué supondría para ti llegar allí? Porque al final es lo que tú dices, el sueño de todos los equipos y hasta la última jornada van a pelear para ello. Pues bueno, pues eso sería un sueño, ¿no? Imagínate estar abajo en el césped, mirar arriba y encima ver cómo va el tema de las entradas, que tiene toda la pinta de que se va a llenar o va a estar cerca del lleno. Entonces, pues hace 3 meses estaba en Salamanca, en mi casa. em, la vida da muchas vueltas. Llevaba 3 años sin entrenar a nivel profesional. Obviamente esto no es nivel profesional fútbol, pero sí que es algo muy nuevo que están haciendo gente muy grande en España, en el mundo, como son los influencers o los streamers. Y eso lleva a que tenga esta repercusión y que te vea tanta gente, pero bueno, en el tema del Camp Nou es algo que no pienso mucho porque si no al final acabas desgastándote. El mensaje que les planto a mis jugadores es ese, que no hay, te tenemos que ejecutar, ejecutar, ejecutar y si llega el momento de pensarlo, es decir, el partido de cuartos de final, que bueno, a nivel todavía numérico, es decir, todavía las matemáticas no dicen que estamos en playoff, pero sí que yo creo que virtualmente podemos estarlo junto con Porcinos, entonces vamos a ver lo que sucede al final, pero bueno, el partido ese va a ser un partido, como digo, a cara a perro y llegar al Camp Nou, pues es un sueño que vamos a intentar pelear todos al máximo. Yo creo que la clave es que hacer el trabajo antes de llegar allí, que al final, si tú haces lo que te toca todas las semanas, al final el resultado lo tienes. Obviamente está bien ponerse unos objetivos, que el objetivo de todo el mundo es llegar a jugar en el Camp Nou, pero si vas partiendo de objetivos, bueno, como diría el Cholo, de partido a partido, si te vas fijando objetivos a corto plazo y lo vas cumpliendo, al final el premio gordo, por así decirlo, llega solo. En fútbol es difícil, en fútbol es difícil. Es verdad que en muchas situaciones de la vida a nivel individual, cada persona vivimos nuestras situaciones y, bueno, intentamos cumplir nuestros sueños, son muy diferentes en cada persona, pero en deporte y más concretamente en el fútbol, eh, bueno, en la vida también, en la vida también. El fútbol y la vida son muy parecidos en esto. Y es verdad que muchas veces, por mucho que te esfuerces y por mucho que hagas y que realices, muchas veces el resultado no es el esperado ni el que quieres. Con esto quiero decir que al final todos los equipos vamos a trabajar al máximo, todos los equipos tenemos el sueño del Camp Nou y todos los equipos todos los días vamos a intentar dar el máximo. Entonces, los detalles, como digo, decidirán quiénes son los cuatro que vayan, pero sí que en el fútbol y en la vida se da muchas veces que no nos preparan para el fracaso, no nos preparan, la sociedad nunca nos prepara para el fracaso y para perder. Y el fútbol y el deporte es esto, y la vida igual. Muchas veces te esfuerzas y no consigues lo que pretendías. Con ello no significa que lo tengas que dejar, que tengas que renunciar. Ahí se intervienen otros valores como pueda ser la perseverancia, el volverlo a intentar, el no fallar nunca ni un día al entrenamiento, el trabajar a nivel mental pues con el entrenador de la mente, ya sea un psicólogo, un coaching, lo que tengas que trabajar. Eh, entonces, bueno, tanto en la vida como en el fútbol, por mucho que te esfuerces, los resultados pueden ser muy diferentes a lo que puede soñar tu cabeza. Eso está claro, que el trabajo al final es innegociable, pero eso no te depara 100% que vayas a lograr lo que quieres. Sí que es cierto que si trabajas todos los días y cumples, como decía antes, los objetivos Estás más a corto cerca, plazo, estás más cerca, obviamente. Pero eso no te garantiza que vayas a llegar donde quieres. efectivamente. En cuanto, antes has comentado que estuviste varios años sin entrenar y que te surgió esta posibilidad. ¿Cómo surge y cómo llega un entrenador de Salamanca a entrenar un equipo de la Kids League? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo te surgió la Pues el oportunidad? proceso es,
yo estando en Salamanca y después de mis últimas experiencias a nivel deportivo que no han sido las mejores a nivel personal, por múltiples factores, entonces pues, mi plan en la vida sigue siendo la universidad. Yo soy docente universitario, trabajo para Funiver, en este caso desde casa, y estaba trabajando una mañana, vi el anuncio de la Kings League y decidí mandar el currículum a la liga y a cada uno de los presidentes. Entonces, en este caso, contactó conmigo el manager de The Gref y lo hizo en noviembre porque tenían un evento muy importante, que fue un evento muy, muy bonito, la Stream World Championship. Contactaron conmigo porque quería que fuera yo el entrenador de ese evento. Lo que sucedió es que yo un día antes de recibir esta llamada me había comprometido con Unionistas, con el filial, y consideré que sería pues muy feo por mi parte, después de haber dado el sí un día después, irme a este evento y dejarlo todo sin saber si exactamente iba a salir la opción de la Kings League. Entonces, bueno, tuve que rechazar esa opción de la Stream World Championship. Me dolió mucho porque al final era ir al Benito Villamarín, era hacer algo también que nunca había vivido. También era muy diferente a esto otro, porque allí sí que eran youtubers, no tenía nada que ver con esto y bueno, era diferente. Entonces, bueno, decidí rechazarlo y como cuando rechazas algo en la vida, tu cabeza o tu cerebro te dice que es muy difícil o casi imposible que te vuelvan a llamar para ofrecerte otra cosa cuando ya les has rechazado. Entonces, pues bueno, la verdad es que para mí fue una sorpresa muy grande que el día 23, justo un día antes de la Nochebuena, pues me llamaran otra vez y me dijeran que querían que fuera yo el entrenador para la Kings League, que querían que me viniera aquí a Barcelona. Entonces, nada, ese mismo día hablamos de las condiciones. Fue todo muy rápido porque el draft era el día 26, me estaban llamando el día 23, entonces eh, no dudé ni un momento ya en esa situación. Sabía que esto iba a ser algo muy grande, como así está siendo, y no dudé en esa situación. Tuve que arreglar las cosas con unionistas y nada más. Todo lo demás se arregló fácil y pude estar aquí. Al final es un caso muy curioso por lo que dices, porque oportunidades como esta solo hay una en la vida y tú, por suerte, tuviste una segunda. Y al final lo bueno de este proyecto que es un proyecto a largo plazo, que no es una cuestión de un día, sino que tienes entrenamientos todas las semanas, tienes partidos y que la idea es que Kingsley, bueno, ya se decidirá el futuro en las siguientes temporadas, pero por lo menos ya te aseguras que tienes una temporada, que tienes 5 o 6 meses de trabajo y que luego, pues, si sale todo bien y tienes suerte con el equipo y sale el trabajo, pues tiene la oportunidad de jugar en el Camp Nou. Efectivamente, tal cual. Es así, y esa creo que tiene que ser la mentalidad de todos los que nos hemos involucrado en la Kings League, porque aquí al final, pues, si hablamos de entrenadores, hay entrenadores campeones de Europa, como puede ser Marc Carmona, que fíjate tú, pues es que el equipo que peor va en este caso con Gigantes. ¿Qué pasa? Que Marc Carmona es el peor entrenador de la Kings League ahora mismo, porque Gigantes va a 0-7. No tendría sentido decir eso cuando estás hablando de alguien que es campeón de Europa y del mundo con el Fútbol Club Barcelona de fútbol sala. Entonces, con esto, con lo que te digo, que es muy, muy complicado y el nivel es grande, entonces hay que saber aprovechar las oportunidades y esta estaba claro que era una de ellas. Y que aquí Disculpa. al final influyen muchos factores, lo que tú dices, que tener el mejor entrenador no te asegura llegar a la primera posición ni a ganar, y tener, bueno, el peor, entre comillas, o el menos preparado tampoco te decanta para quedar en última posición. Al final influye mucho, está además el No, pero factor como cartas. en el fútbol es así. Te encuentras entrenadores muy buenos en regional y en tercera división y entrenadores menos buenos en primera. Es así, es así, o sea, no tiene nada que ver. Y el equipo de ese entrenador de primera gana. O sea, no tiene nada que ver. El fútbol, como digo y como vengo diciendo durante todo este ratito, no es causa-efecto, no existe la causalidad, eh, y puede suceder cualquier cosa que menos te esperes, aun incluso habiendo trabajado algo, en el partido pueden suceder otra situación diferente. En tu caso, el presidente de Science es Gref, entonces te quería preguntar por él, por al final, bueno, el 99% de la gente
que lo conoce, que lo sigue en redes sociales, lo sigue pues por historias o por cómo se desenvuelven en los directos. Pero tú has tenido oportunidad, imagino que sí, de conocerlo a nivel personal y qué tal te parece a nivel humano. Pues David, de todos los streamers y figuras influencer que estoy conociendo, me parece que es uno de los más auténticos en el sentido de que se muestra tal y como es, en directo y fuera del directo. Es verdad que todos tenemos nuestro punto de actores o nuestro punto de actuación o intentar resaltar diferentes personalidades cuando te pones delante de una cámara, pero David tiene esa capacidad de comunicación, de transmisión, creo que es el número uno transmitiendo lo que quiere transmitir. Y bueno, mi relación con él es muy buena, hablamos prácticamente todos los días, esta mañana he estado hablando con él. eh, Comunicación directa, él gestiona todo lo que tiene que ver con la parte del club, patrocinios y demás, y yo gestiono toda la parte deportiva y todo lo que tiene que ver con ello. Entonces, nada, estoy muy contento, no solo de David, sino también de todo el equipo que tiene por detrás, de Eurico, que es su gestor, de Alex, que es su manager. Al final son ellos los que me han traído aquí. Me han dado confianza, me están cuidando muy bien en el sentido de vida. Eh, no puedo tener ninguna queja y sobre todo pues tengo que estar eternamente agradecido por todo lo que estoy viviendo aquí y por lo que está sucediendo. Así que nada, eternamente agradecido a Gref y ojalá que esta relación dure en el tiempo. Yo creo que un punto muy importante es la implicación de los presidentes dentro de la liga. Al final, que un presidente se preocupe por el equipo, como has comentado tú antes, que tenéis pues conversaciones y no son diarias, prácticamente diarias, que se preocupe por el equipo, por el proyecto, que vea un poco el funcionamiento en primera persona, yo creo que dice mucho de la persona. Sí, sí, claro. Yo creo que también, a ver, la implicación está siendo muy buena por parte de todos. Al final han visto que la Kings League es un producto muy bueno, que dentro de X años pueden sacar beneficio económico de ello y los presidentes pues tienen que involucrarse. Y en este caso, pues la involucración de David de Gref es máxima, tanto con los jugadores como conmigo a nivel de entrenador, como con todas las gestiones que tienen que ver con lo no deportivo. Entonces, hay que estar agradecido porque son chicos muy grandes, que tienen muchas cosas, que están muy liados en su tiempo, tienen que sacar o organizarse muy bien, pero bueno, la implicación en este caso es máxima y sin eso sería imposible que el equipo y el club pues funcionara, eso es así. Es un punto a favor y sobre todo por el sacrificio que les suponen a nivel de tiempo, porque bueno, Jordi White incluso dijo en una entrevista que le ofrecieron ser uno de los presidentes y que optó por rechazarlo por el tiempo que le iba a quitar y al final lo que tú comentas, tienen el After Kings los lunes, más si te implicas realmente en el equipo, pues estar pendiente de forma diaria de cómo va el funcionamiento de la plantilla, del entrenador, colaboradores, etcétera. Entonces, No, 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 es un trabajo más que te exige de ello porque al final estás tratando con personas que cobran un sueldo, en este caso, pues los entrenadores de cada equipo cobramos un sueldo, si hay más trabajadores, preparadores físicos, fisioterapia, clínica, lo que sea, al final todo esto hay que gestionarlo, había que crear un club desde cero, contratar personal, bueno, pues todo ese tipo de detalles y se están haciendo y gestionando muy bien y la implicación, ya te digo, es máxima para intentar que esto pues funcione de la mejor manera. Luego los resultados, esto es fútbol, podrás ganar o perder, pero el trabajo y la disciplina, la organización y el saber estar tienen que estar presentes siempre. ya para cerrar este podcast, me gustaría tratar un tema que, bueno, es muy personal acerca del formato de los partidos, tanto de las tarjetas como de los uno para uno, dos para dos, etcétera, que se producen al final de la primera parte. Tú que lo vives desde dentro, ¿qué te parece el formato? Y si quitarías alguna tarjeta o tienes alguna idea de que digas, joder, pues si es en esto, pues estaría más entretenido aún. No, la competición es muy atractiva. Ya el producto que se ha creado creo que es muy bueno para los espectadores, para los jóvenes, para todo el mundo. De verdad que creo que es muy bueno.
los marcadores fluctúan, los equipos cambian, hay muchísimas ocasiones. El tema de la carta lo hace muy especial, la incertidumbre. Yo creo que ahora mismo, a día de hoy, no cambiaría nada y sí que las cartas sí que van a ir cambiando, se introducirán nuevas, se eliminarán otras que a lo mejor no funcionen como se esperaban. Esto es así, pero yo creo que la esencia de la competición ya se ha creado y hay que mantenerla en el tiempo porque el producto es extremadamente bueno, la verdad. Yo creo que uno de los puntos a favor es cómo se ha adaptado el proyecto un poco a las necesidades y un poco a cómo han ido surgiendo las jornadas. Ya vimos que en la primera jornada que me vi yo, pues si no fueron todos los partidos, prácticamente todos, faltaba algo de chicha, como hemos comentado antes en la primera parte, y en el After Kings la semana siguiente se propuso lo de las cartas entre el minuto 18 y 20. Quiero decir que al final el proyecto también se adapta un poco a cómo funciona, no se queda estático y eso es lo que le da un plus. Claro, porque es eso, también hay que entender que es algo nuevo, entonces hay que probar, hay cosas que funcionarán, hay cosas que funcionarán menos y hay cosas que no funcionarán nada y habrá que quitarlas. Entonces, pues también hay que tener en cuenta eso, que nosotros somos parte de la primera edición y que hay que ir probando todo este tipo de situaciones. Y lo que te digo, al final hay que adaptarse y bueno, esto no deja de ser también espectáculo y hay que intentar generarlo y bueno, si ganas, pues obviamente es lo que queremos todos y es lo que intentamos conseguir, mejor que mejor. Y la clave de la preparación, por al final un proyecto tan grande que abarca tantos puntos a nivel de colaboradores, de patrocinadores, equipos, youtubers y jugadores que, bueno, que antes no conocía, no eran tan conocidos como pueden ser otros jugadores que han ido llegando, números 12 y tal. Al final, el juntar todas estas partes y que todo esto funcione, la verdad que tiene mucho más mérito y mucho más trabajo de lo que la gente se piensa. Sí, 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 sí. Todo lo que no se ve detrás de las cámaras, todo, pero en todos los empleos, en todos los trabajos, en la vida. O sea, todo lo que no se ve detrás de la foto bonita de Instagram, ahí es lo que ahí es lo que hay que investigar porque es de verdad donde se aprende. Bueno, con ese tema hemos cerrado este podcast, entonces quiero darte las gracias por pasarte por el podcast. Me parece muy, muy interesante el tema y el proyecto de la Kings League y sobre todo lo que va a deparar a futuro, porque realmente esto solo acaba de empezar y queda mucho por desarrollarse. Entonces, muchas gracias por pasarte por el podcast. Nada, te lo agradezco a ti y a ti también por la invitación, por estar este ratito. Al final lo que se pretende es que la gente pues acabe conociendo lo que hacemos un poquito más y nada, de verdad que muchas gracias por compartir este rato y espero que ayude a la gente. A todos, muchas gracias por escucharnos un día más. Ya sabéis, todas las semanas el contenido, una entrevista emitida en YouTube y en otras plataformas de streaming. Así que ya sabéis, la próxima semana otro episodio más de Detrás de las Cámaras. Muchas gracias a todos.